Estamos en un momento de la República Argentina donde tenemos una inflación galopante. Encima el contexto interno no es el mejor, porque internamente hay internas en las dos fuerzas políticas más importantes, no solamente desde la asunción de cuando se conformó el Frente de Todos, que tienen sus idas, sus vueltas, temas de protagonismo, renuncias, eh, bueno, y si hablamos de temas de protagonismo, la centralidad la volvió a recuperar la vicepresidenta y expresidenta de la Nación. Y por el lado de la oposición, también el mar está bastante revuelto. Quiero charlar sobre este tema con quien es un especialista y ha sido y es el fundador de Poliarquía Consultores, Eduardo Fidanza, quien es sociólogo y analista político. Eduardo, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes y un saludo a todos los amigos de Bahía Blanca. Bueno, un gusto de tenerlo, Eduardo. ¿Cómo anda? Bien, tengo un poco de retorno. A ver ahora. ¿Usted está con A manos ver, libres? sí, No. ahora, no, estamos bien ahora. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, estamos bien de comunicación con Eduardo. ¿Cómo está la República Argentina, Eduardo? ¿Cómo está el oficialismo? ¿Cómo está la oposición? En este... Hoy charlaba con una persona del mundo de los negocios y me dice, es la calma que antecede al huracán. Y yo le digo, ¿no estamos en el huracán? Sí, pero hay una tensa calma. Bueno, vamos a empezar por la cuestión de la sociedad más que de la política, porque con todo el asedio mediático, Ujú. en el buen sentido, uno puede tender a confundir la política con la sociedad. Y lo primero que hay que decir es que la sociedad argentina está pasando por una situación crítica, básicamente en la coyuntura por la inflación, pero después también por la caída de los ingresos, por la desigual reparto de la riqueza, en fin, ¿no es cierto? Por una serie de cuestiones que hace que los argentinos tengan en primer lugar, bueno, por la inseguridad, tengan en primer lugar estos problemas y no aquellos que preocupan a la política. Esto es lo primero que les puedo decir. Ahora, respecto de la política, bueno, sí, efectivamente es como la descripción que has hecho. La política se está consumiendo en internas y esas internas afectan a las dos fuerzas, así que esto es lo que creo que se puede plantear, ¿no? Ujú. ¿Y el ánimo de la gente cómo está? No, el ánimo de la gente está muy mal. Para que ustedes tengan una idea, eh, Poliarquía tiene datos acumulados desde los últimos 20 años Ujú. y los indicadores de opinión pública, esto es las expectativas de la gente, la evaluación sobre la situación del país, etcétera, están en el mismo nivel de la salida de la crisis de 2001. Es decir, son similares los niveles a el año 2002. Eso creo que nos muestra la profundidad del desencanto, de la angustia con lo cual los argentinos se encuentran en este momento. Así Eh, que eso yo creo que es fundamental. Ahora podemos ir a la política, que es la primera pregunta. Esa es la pregunta que le quiero hacer, Eduardo, es si el desencanto, y ya metiéndonos en el plano Sí. político, es con la política que no está a la altura tanta oposición como oficialismo y también como la gestión para que se vuelquen realidades y soluciones de la gente y un futuro que del lado de que uno lo mire dice no soy optimista, soy pesimista con este país, la clásica no tenemos salida. Bueno, efectivamente, estamos en una de esas fases a las cuales la Argentina nos tiene acostumbrados después, digamos así, de una cantidad de años. Hubo épocas de entusiasmo y esta es una época depresiva y la gente tiene razones para tener este sentimiento. Ahora, yo diferenciaría, ¿no es cierto? Hay un juicio negativo sobre el conjunto de la clase política porque la gente ve que la política, sea el oficialismo o la oposición, no tiende a representar los intereses o las preocupaciones que la gente tiene. Ahora, este es un fenómeno no solamente de la Argentina, es un fenómeno mundial, por el cual la legitimidad de los políticos y de los gobiernos cada vez está más acotada. Ahora, si vamos
al interior, digamos, ya a ver más el detalle, lo que primero que hay que decir que las peores evaluaciones, como es lógico, la gente las hace ahora de las figuras del oficialismo. Nosotros sabemos que hoy la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner mueve el amperímetro mediático, pero hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de las mediciones que nosotros hacemos, el 60% de la opinión pública argentina rechaza su figura. Si vamos al presidente, bueno, es dramático. Solo el 5% de la gente piensa que el presidente toma las decisiones en el país. Imagínense ustedes. A ver, Entonces Eduardo, hay discúlpeme, vamos de vuelta con estos sí, guarismos. El 60% de la gente tiene una imagen negativa de Cristina Fernández y el sí, por supuesto. 5%, solo el 5% de la gente cree que el presidente de la nación realmente toma las decisiones. Así es. Eso ya es Catastrófico. un panorama muy dramático. Es el fin de... Sergio Massa, estamos cerca del... Y ya nos metemos con Sergio Massa. ¿Es para el kirchnerismo el ocaso? ¿O, sí, o es sí, un yo vengo... camino, No, donde se está recorriendo ese último coletazo de el kirchnerismo, o es una transición donde todo puede pasar? no, yo creo que la tendencia, yo lo vengo diciendo hace tiempo, en cuanto a Cristina Kirchner, es un proceso de decadencia. Ese proceso de decadencia tiene distintos episodios. Uno puede decir que en el año 2019, cuando ella, digamos, lo convoca Alberto Fernández para ofrecerle ser candidato a presidente, perdón, y Ujú. luego también a Sergio Massa, ahí ya había un déficit de su capacidad electoral, porque como se dijo con Cristina, no alcanzaba, porque ya tenía lo mismo que tiene ahora, entre un 25 y un 30% de apoyo electoral, con eso no se llega a la presidencia en un contexto de dos fuerzas competitivas. Entonces ahí ya hay una confesión de debilidad. Y luego la propia imagen de Cristina Kirchner lo muestra. Cristina Kirchner conserva capacidad táctica y tiene mucho talento para el protagonismo mediático. Eso es así. Pero si los parámetros de la vigencia de un político son su caudal electoral y su capacidad para imponerle la voluntad o liderar su propio movimiento y organizar la política, yo diría claramente que ella está en decadencia. Ahora, podemos decir una decadencia larga, una decadencia ruidosa, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esa decadencia, Cristina Kirchner sigue teniendo relieve porque tampoco la oposición está encontrando la claridad, el liderazgo y el discurso para generar entusiasmo en la población. Nosotros, por ejemplo, si nos trasladáramos a 2015, cuando fueron las elecciones que, bueno, ganó Mauricio Macri a Daniel Scioli, uno podía decir, más allá de lo que después sucedió con ese gobierno, que la gente había puesto las expectativas en la oposición y en particular en Macri. Acá estamos, por cierto, a un año de las elecciones o de las PASO, todavía la gente no se ha pronunciado sobre quién le entusiasma de la principal oposición. Pero atención, hay un emergente, que es Javier Milei, que ha tenido una primera fase a principio del año de crecimiento muy grande, después cometió una serie de errores por las declaraciones que hizo, etcétera, cayó abruptamente, pero ahora se empieza a recuperar de vuelta. Uno puede decir, ¿es la figura de Milei o es el lugar que Milei ocupa? Yo no creo que sea tanto Milei cuanto el hecho de que la gente, al estar poco entusiasmada, está empezando a poner la mirada en una tercera opción. Hoy pareciera representarla a Milei. Bueno, eso tendría que preocupar tanto al gobierno cuanto a la principal oposición, ¿no? Mm. ¿Qué ha generado Sergio Massa en su aparición en el gobierno tan Sí. central, eh, y con estos superpoderes convirtiéndose en un superministro de Bueno, Economía, tratando de cubrir frentes y con varios desafíos, ¿no? Demostrar bien, gestión, demostrar realidad y también tener una carta presidenciable para 2023. sí. Yo creo que vamos a decirlo primero en términos de lo que vemos en las encuestas. Massa logró
a ver si se entiende, que menos gente diga que las cosas van a estar mal en el futuro. Pero no logró todavía, o no sé si lo va a lograr, que más gente diga que van a estar bien. A ver si me explico. Quiere decir, es un análisis muy de la Argentina, ¿no? No, bueno, claro. Todo plagado de no y todo plagado de cosas Bueno, menos malas. Nada positivo. claro, Pero bueno, yo digamos que es diría menos eso. malo, pero no Bueno, es tan positivo, sí. bueno, si nosotros nos remitimos a aquel día donde el dólar llegó a 350 pesos, Ujú. debemos decir que la gestión de Massa contribuyó a bajar la fiebre y la angustia al país y a los argentinos. Por eso tenemos menos pesimismo, lo cual, como digo, no significa que tengamos más optimismo. Eso Massa lo logró. Ahora hay una serie de interrogantes en torno a su capacidad de llevar esto más adelante, porque lo primero que hay que decir, que no lo voy a decir solamente yo, lo puede decir la observación del sentido común, es que tuvimos unos días de centralidad de Sergio Massa y después Cristina Kirchner opacó a Massa y hay mensajes muy contradictorios dentro del oficialismo. Por ejemplo, Sergio Massa tiene que tomarse un avión en pocos días para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, a verse con gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, a ver inversores petroleros, etcétera. Y si uno sigue, por ejemplo, el discurso de Máximo Kirchner, uno va a ver que si bien por un lado la Cámpora y Máximo Kirchner dice tenemos ministro de Economía, por otro lado, decisiones que se toman y la forma en que se dicen las cosas, bueno, retoma el discurso del populismo, donde el Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades, es una especie de mal para el país. Entonces es una contradicción que no sabemos cuánto va a afectar a Sergio Massa. Por otro lado, el hecho de que la vicepresidenta, líder política del oficialismo, considere que las causas judiciales que le son adversas forman parte de una conspiración, entonces eso tampoco, porque digamos, en el exterior, cuando se mira un país, se mira también el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto?, que en ese país tienen los ciudadanos y la clase dirigente. Cristina Kirchner piensa que el Poder Judicial argentino que la está enjuiciando no es un poder independiente, sino que sirve a intereses. Bueno, eso es complicado visto desde el exterior. Y ¿no también con el empecinamiento de querer cambiarlo desde el minuto cero de la asunción de Fernández, de la fórmula Fernández, claramente para poder poner más agradable su situación judicial. Y desde el lado de la oposición, y quiero hablar de la presidenta de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y también de quien tiene grandes aspiraciones para 2023, como es Horacio Rodríguez Larreta. Sí, yo creo que no es algo que sea tan evidente. El problema que la oposición no puede resolver es con qué base de consenso va a gobernar si le toca la alternancia. Y ahí hay una disputa. Y les voy a contar a los oyentes con una anécdota contada por un inversor, ¿no es cierto?, que vino a la Argentina a conversar con las figuras políticas y bueno, quedó muy descolocado porque cuando vio a Patricia Bullrich, ella le dijo, bueno, yo creo que es la oportunidad de terminar con el peronismo cuando nosotros volvamos a gobernar. Y Horacio Rodríguez Larreta dijo, sin embargo, este país no se va a poder gobernar sin un consenso que incluya al peronismo. Entonces, ahí hay un dilema que no se resuelve. Si ustedes me preguntan a mí mi opinión, sin ponerme de uno u otro lado, lo más realista es que para que este país se pueda gobernar, efectivamente se necesita un consenso mayor y nunca se va a lograr si más allá de Cristina Kirchner o de una cantidad de cosas que uno rechaza, no se incorporan fuerzas del peronismo para obtener una base de consenso mayor. Pero digamos, la oposición eso no lo puede resolver porque ahí hay que sumarlo también a Mauricio Macri y lo que él piensa que en la Argentina hay que hacer. ¿Qué piensa Mauricio Macri hoy que hay que hacer en la Argentina? Un ajuste muy severo de la economía, pero de una severidad tal que tendría consecuencias también muy complejas
para el equilibrio social de la Argentina. Entonces, no se puede resolver cuál va a ser la política económica, no se puede resolver cuál va a ser la actitud con el peronismo, y bueno, esos son los problemas que tiene la oposición, y cómo en medio de esa interna la oposición no puede terminar de tener un primus inter pares, un líder. Entonces Cristina Kirchner, que sí ejerce el liderazgo en el gobierno, bueno, de alguna manera impone el ritmo, impone la música, y los demás bailan todos a ese ritmo, ¿no? Ujú. Mauricio Macri tuve la oportunidad de hacer el ajuste, fue gradualista, le fue mal, fue un gobierno económico desastroso, y luego, bueno, quiere levantar la mano y decir, bueno, ya aprendí, Exactamente. dame otra oportunidad, es la señal. Y trato de poner a los actores importantes en el escenario que se viene. Y, Sí. ¿Y la gente qué piensa? ¿La gente a quién le cree? ¿La gente qué va a votar? Porque Bueno. algunas veces uno dice, hay tanto descreimiento, hay tanta desazón, hablamos de males menores o de males mayores, o sea que hablamos de comunes denominadores que son males, hablamos Sí. de dirigentes discutidos, hablamos de discusiones, todo es un ring donde las piñas van y vienen, los muchachos se entretienen y la gente mira absorta cómo saltan los pedazos de sangre y de cuerpo por todos lados y sin embargo los tienen que barrer y limpiar y pagar por ello. Entonces, el electorado, ¿qué está pensando? ¿Qué Bueno, análisis hace? está muy bien. Ahora me falta completar un dato Dígalo. para tener un poco todo, que es que del lado de la oposición, o de la principal oposición, Juntos por el Cambio, el que de alguna manera, aunque no estuviera definido el liderazgo, ejerce de hecho el liderazgo, es Mauricio Macri. Ahora, Mauricio Macri tiene una imagen negativa en torno al 55%. Entonces ahí ya tenemos una primera, digamos, orientación de cómo está pensando la sociedad, la política. La sociedad está rechazando a las dos figuras políticas que dominaron la escena pública en Argentina en los últimos 15 años. Así que ahí ya tenemos un dato. Pero ¿qué sucede? En tanto estas dos figuras no puedan ser desafiadas por otros o por otras figuras dentro de sus espacios, bueno, siguen ejerciendo el liderazgo, y voy a agregar algo más, con capacidad política, pero además con capacidad mediática. Para los medios de comunicación, Cristina Kirchner y Mauricio Macri son dos figuras muy atractivas, porque no olvidemos, y esto no necesitamos ir a la política, vayamos por ejemplo al formato de las series de televisión o de los deportes. Cuando se enfrentan dos, uno contra otro, ese formato es muy accesible al sentido común de la sociedad. Entonces, para los medios, armar lo que se llama un crossfire, ¿no es cierto?, un cruce de fuegos, y una polémica entre ellos, es sumamente atractiva. ¿Por qué? Y bueno, porque son figuras que se ponen en una posición polarizadora, dura, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de figuras que son más moderadas en la política argentina y que paradójicamente son más útiles para una carrera electoral, porque las elecciones se ganan no con posiciones ultra, sino con posiciones más moderadas. Pero hoy los radicalizados están prevaleciendo sobre los otros. ¿Y qué ve entonces la sociedad? Bueno, lo rechaza, no le parece que ese sea su problema, porque efectivamente no lo es. Hoy la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando para una radio de una principal ciudad de la provincia de Buenos Aires, porque a ver, a los bahienses que están con las dificultades que hemos descrito, le puede importar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Es un tema secundario, pero aquí en Buenos Aires es la discusión del día de hoy, el día de ayer, porque a la señora de Kirchner se le ocurrió plantear esta cuestión. Y si hay que poner o no vallas en torno a la casa de la vicepresidenta, tampoco es un problema que le puede interesar al país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que reflexionar también sobre el papel de los medios, sobre cómo se crea la agenda, ¿no es cierto? Y en los varios países que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos un país metropolitano en Buenos Aires, tenemos un país del interior, tenemos economías distintas. Hoy, ¿qué están pidiendo los sectores productivos y más dinámicos de la Argentina? Que puedan exportar sin perder la rentabilidad, que le bajen los impuestos,
¿Qué pide la gente? Trabajo en blanco, pero sin que el empleador tenga que pagar algo desmesurado. Es decir, la Argentina tiene que ser transformada en sus concepciones, en sus organizaciones. Alguien le tiene que mostrar a los argentinos un futuro. Nadie en la política está haciendo eso hoy. Y me temo que el único que está planteando algo es Javier Milei, pero de Milei es una utopía total. Y entonces tampoco me parece que, pensando que hay que destruir el Estado o quemar el Banco Central, vamos a diseñar el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina hay que diseñarlo con todos los argentinos, con la historia que tuvimos y con un programa de reformas que le den entusiasmo a los argentinos, pero eso no ocurre. Eduardo, le agradezco que me haya atendido, tengo noticias, me encantó la charla, su análisis y daba para mucho más y también para opinar sobre, bueno, desenvolvimientos, actores secundarios, terciarios, lo que está enquistado y enraizado de hace mucho tiempo. Bueno, hay tanto para analizar. Qué profesión linda se ha elegido, Eduardo, vive entretenido, lo felicito. Es linda, pero es un poquito tóxica, la verdad. ¿Qué le parece? Porque la política tiene que dar un ejemplo. Y la oportunidad está porque hay buenos políticos que lo están viendo, pero parece que los buenos no pueden prevalecer sobre los otros, ¿no? Ahí está. Eduardo, un abrazo a la distancia, gracias por atenderme, muy gentil. Bueno, saludos cordiales, adiós. Adiós. Eduardo Fidanza, fundador de Poliarquía, quien es sociólogo, analista político, fundador de, como te dije, de Poliarquía, una de las consultoras más prestigiosas de la República Argentina.